De nuestro amplio catálogo de ortopedia infantil, Madison Orto presenta Sistema de placas LCP pediátricas Astron, diseñadas para el tratamiento de fracturas y corrección de deformidades en variedad de ángulos y longitudes. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla el doctor Omar Carlos González Aparicio. Es para mí un verdadero placer el poder participar en este primer Congreso Virtual Internacional de Traumatología y Ortopedia. Un agradecimiento especial a FEMECOT, pero sobre todo a su comité organizador. Las técnicas quirúrgicas cambian, pero los principios perduran, son para siempre. Y es precisamente acerca de esto de lo que les voy a hablar. Les voy a presentar los principios fundamentales del eje anatómico y del eje mecánico para el tratamiento de los defectos angulares en las extremidades pélvicas. A lo largo de nuestra práctica clínica es común el valorar pacientes con defectos angulares. En algunas ocasiones se tratarán de problemas de tipo fisiológico que tienden a la corrección espontánea sin ningún tipo de tratamiento. En otras ocasiones serán defectos angulares de tipo patológico, lo cual nos obliga a conocer de manera precisa la evolución natural de todos los defectos angulares para saber con precisión en qué momento debemos de intervenir. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico de la deformidad, será necesario complementar nuestro diagnóstico haciendo uso de una teleradiografía de extremidades pélvicas. Esta se toma en un chasis de aproximadamente 1,30 de altura, colocando el tubo de rayos X a una distancia de aproximadamente 3 metros del paciente. Es importante destacar que las deformidades angulares pueden ser biplanares, por lo cual necesitamos una proyección AP y una proyección lateral de las extremidades pélvicas. Cuando enviemos a nuestro paciente a la sala de rayos X, es muy importante trabajar muy de cerca con el técnico radiólogo. Pedirles que eviten este error. Frecuentemente posicionan los pies viéndose al frente, sin embargo, la técnica correcta consiste en colocar las rótulas del paciente frente al tubo de rayos X. Cada uno de los huesos largos cuenta con un eje mecánico y con un eje anatómico. El eje mecánico se define como una línea recta que une los puntos centrales de las articulaciones, de tal manera que tenemos centro de la cabeza femoral, centro de la rodilla, centro del tobillo. Esto es el eje mecánico. El eje anatómico consiste en una línea medio-diafisaria de los huesos largos, de tal manera que tenemos la línea medio-diafisaria del fémur, línea medio-diafisaria de la tibia. Esto forma el eje anatómico. Es importante destacar que en el plano frontal, el eje mecánico y el eje anatómico de la tibia son paralelos entre sí, aunque no pasan por el mismo lugar. El eje mecánico y el eje anatómico del fémur no son paralelos entre sí, forman un ángulo de aproximadamente 7 grados. Para llevar a cabo el diagnóstico de los defectos angulares es necesario trazar el test de alineación y orientación, que consiste en la relación que existe con cada uno de los ejes
anatómicos o mecánicos con las diferentes articulaciones, como lo podemos observar en estas imágenes. Para realizar el test de alineación y orientación, lo que debemos conocer son los centros articulares, las líneas de orientación articular, el valor de los ejes mecánicos o anatómicos de cada uno de los huesos, los valores angulares y la desviación del eje mecánico. Para localizar el centro articular de la cabeza femoral, podemos hacerlo utilizando nuestro goniómetro, podemos utilizar los círculos concéntricos de Mohs o trazando una línea a lo largo y a lo ancho de la cabeza femoral para determinar su punto central. El punto central del fémur distal lo encontramos trazando y midiendo el ancho de los cóndilos femorales y más o menos corresponde a la parte central del ápex de la escotadura intercondilia. La parte central de las mesetas tibiales las encontramos midiendo su ancho y se corresponde casi justo a la parte media entre las dos espinas tibiales. La parte central del tobillo la encontramos midiendo el ancho de la cúpula del astrágalo en su punto más central o midiendo la parte medial de la tibia al reborde lateral del peroné justo en su punto central. Con estos puntos trazamos el eje mecánico, que en condiciones ideales debe pasar a través del centro de la rodilla, con una desviación establecida de más o menos 3 milímetros hacia medial. Cuando el eje mecánico se desvía hacia medial o hacia lateral más de estos 3 milímetros, se conoce como desviación del eje mecánico. Una vez que ya conocemos la desviación del eje mecánico, procedemos a trazar las líneas de orientación articular. La primera trazada del centro de la cabeza femoral a la punta del trocánter mayor. La segunda uniendo los dos puntos de la parte más distal en la zona más convexa de los cóndilos femorales. A nivel de la meseta tibial, uniendo los dos puntos de la zona más esclerosa de la meseta tibial. Es importante destacar que las líneas de orientación articular a nivel de la rodilla son paralelas entre sí, formando un ángulo de congruencia articular de aproximadamente de 2 a 3 grados. Al nivel del tobillo, la línea de congruencia articular las vamos a trazar uniendo los dos puntos a nivel de la zona más esclerosa del plafón tibial. Ahora que ya sabemos cómo se originan cada una de las líneas del eje anatómico del eje mecánico, será mucho más fácil comprenderlo. Y primero vamos a explicar qué significan cada una de estas siglas. La M hace referencia a que estamos hablando del eje mecánico. Por el contrario, cuando notamos la A minúscula, hace referencia a que estamos hablando del eje anatómico. La sigla L significa que estamos hablando de la parte lateral, o por el contrario, cuando hablamos de la parte medial, colocamos la letra M mayúscula. La letra P significa que estamos hablando de la parte proximal del segmento óseo, y cuando hacemos referencia a la letra D, significa que estamos hablando de la parte distal del segmento óseo. La siguiente letra, la F, hace referencia al hueso del que estamos hablando. En este caso, el F pues sería el fémur. La T hace referencia a que hablamos de la tibia. Y la letra A se refiere a que estamos hablando del valor de un ángulo. Por lo tanto, MLPFA significa Mechanical Lateral Proximal Femoral Angle, con un valor establecido de 90 grados en promedio. Usamos para la planeación del eje mecánico la parte, el ángulo distal femoral lateral, el Mechanical Lateral Distal Femoral Angle con un valor establecido de 87 grados. Usamos además para planear el eje mecánico de la tibia el Mechanical Medial Proximal Tibial Angle con un valor promedio establecido de 87 grados. Y utilizamos de manera ya establecida el Mechanical Lateral Distal Tibial Angle con un valor establecido de 89 grados. Si por el contrario en nuestra planeación decidimos usar el eje anatómico, utilizaremos los siguientes ángulos. Utilizaremos el Anatomical Medial Proximal Femoral Angle con un valor promedio de 84 grados o el ángulo cérvico diafisario con un valor aproximado de 130 grados. Vamos a utilizar también el Anatomical Lateral Distal Femoral Angle con un valor aproximado de 81 grados. En el caso de la tibia utilizamos los mismos ángulos, los cuales cuentan con los mismos valores. A continuación vamos a poner un ejemplo. En resumen, lo que hacemos es, paso 0, hacemos determinación de si existe o no una desviación del eje mecánico. En este ejemplo es evidente que existe desviación del eje mecánico. También considerado dentro del paso 0, hacemos el test de orientación y alineación articular. En este ejemplo, como es evidente, existe una desviación a nivel del Mechanical Lateral Distal Femoral Angle. Dentro del paso número 1, a continuación, trazamos nuestros ejes mecánico, iniciamos con el eje mecánico distal, en este caso el de la tibia es normal. Como es normal, podemos prolongar la línea del Mechanical Medial Próximo al Tibial Angle hacia proximal para obtener el Mechanical Lateral Distal Femoral Angle, o podemos usar el valor que está descrito como normal.
Posteriormente, para calcular el eje mecánico del fémur proximal, trazamos una línea medio diafisaria, posteriormente una línea paralela que parta del centro de la cabeza femoral y que sea paralela a esta misma línea. Y obtenemos la línea del eje mecánico del fémur trazando otra línea que inicie del centro de la cabeza femoral en un ángulo de 7 grados. De esta manera, en la línea roja tenemos ya el eje mecánico del segmento proximal del fémur, y en donde se cruza la línea mecánica o el eje mecánico proximal y el eje distal, tenemos el centro de rotación de la deformidad, en este ejemplo con una magnitud de 22 grados. A continuación vamos a tomar como ejemplo la misma deformidad, pero ahora haciendo uso de los ejes anatómicos. Corroboramos si existe o no desviación del eje mecánico. Hacemos el test de alineación y orientación articular, corroboramos que nuevamente encontramos una desviación de la anatómica lateral distal femoral angle de este valor. En el paso 1 calculamos el eje anatómico distal, utilizando ahora el valor de referencia normal de la anatómica lateral distal femoral angle. En el paso 2 calculamos el eje anatómico proximal y en el paso 3 obtenemos ya el defecto angular o cora. Como se dan cuenta, a través de los dos métodos obtenemos el mismo resultado, o casi el mismo resultado, que varía por algunos milímetros. Como se darán cuenta, en el caso del fémur es un poquito más sencillo utilizar el eje anatómico, pero bueno, podemos usar cualquiera de los dos, siempre y cuando no mezclemos método anatómico con método mecánico, o utilizamos uno o el otro. Espero haber podido transmitir con sencillez los principios básicos en la corrección de los defectos angulares. Por razones de tiempo no nos fue posible abordar el plano sagital, pero les recomiendo ampliamente el libro del Dr. Paley, en donde podrán profundizar todos estos conocimientos. Asimismo, les recomiendo también el programa Bone Ninja, en donde podrán practicar y practicar hasta comprender de una manera práctica y sencilla cómo corregir los defectos angulares. Se despide de ustedes su amigo el Dr. Omar Carlos González Aparicio y les envío un fuerte y caluroso abrazo desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Estefanía Birre, yo soy médico especialista en ortopedia y traumatología infantil, trabajo para la Universidad Austral de Chile y en el Hospital Base de Valdivia. Quisiera agradecer al comité organizador del Congreso FEMECOT 2020 por esta linda invitación. También decirles que para mí es un honor estar entre este gran panel de expositores. Mi tema va a versar sobre el uso del crecimiento guiado en deformidades angulares. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Las deformidades angulares adquiridas en las extremidades inferiores pueden presentarse en el plano coronal, sagital o axial o una combinación de estas. Y también pueden estar combinadas con diferencias de longitud de ambas extremidades inferiores. Estas deformidades severas pueden causar dolor, problemas estéticos y funcionales y habitualmente requerirán un manejo quirúrgico. Hay que separar de lo fisiológico de lo patológico, sabiendo bien cuáles son las edades en las cuales tendremos genuvaro fisiológico y genuvalgo fisiológico. Al examen clínico podemos medir la distancia intercondilar y la distancia intermalolar en el caso de un genuvalgo. Todo aquel niño que supere los valores establecidos como para una deformidad fisiológica se deberá buscar una causa de su problema. ¿Qué es el crecimiento guiado? Bueno, el crecimiento guiado es un procedimiento quirúrgico que permite disminuir o bloquear la velocidad de crecimiento de una fisis o cartílago de crecimiento activa que esté funcional, logrando alterar el crecimiento tanto como longitudinal y angular de un segmento. Tiene mucha importancia la edad por el potencial de crecimiento de nuestro paciente y la posibilidad de usar esta actividad fisiaria para nuestro beneficio. Medir la talla actual y la talla propuesta al término del crecimiento. También evaluar si son alteraciones congénitas o adquiridas. Es importantísimo para poder decidir el tipo de tratamiento. Destaco acá en la radiografía uno de los tratamientos que mencionaremos más adelante. Debo mencionar el crecimiento longitudinal de los huesos largos, siendo el fémur un buen ejemplo. El extremo proximal del fémur y su fisis da solamente un 30% de la longitud total, siendo la fisis distal del fémur la más activa
quien da un 70% de la longitud total de este hueso. En cambio, la tibia es un 60% dada por su fisis proximal. Es así como a lo largo de la historia múltiples médicos han aportado con sus desarrollos científicos para modular el crecimiento de la fisis. Fue entonces en 1933 donde el Dr. Phemister describe su técnica quirúrgica con una osteotomía a nivel fisiario, donde la gira y la vuelve a impactar, desorganizando la fisis y produciendo una fusión de esta fisis. Luego Blount en 1949 introduce su técnica quirúrgica con grapas extraperiósticas. Luego, uno de los avances importantes para poder modular y predecir este crecimiento fueron las tablas de Anderson en el año 63. El Dr. Bowen en el 84 describe su técnica quirúrgica con curetaje fisiario, una técnica definitiva. También Metezeau en el 98 describe sus tornillos transfisiarios. Otro gran avance para la predicción del crecimiento es el multiplicador de Dror-Bailey del año 2000. El Dr. Stevens introduce la placa en banda de tensión el 2007, describiéndola como una técnica de fisiodesis que puede ser reversible. El Dr. Martínez en 2019 describe una técnica similar de banda de tensión, pero con 2 tornillos y una sutura. En esta diapositiva tenemos varios ejemplos de técnicas de crecimiento guiado. El primero a mano izquierda es una técnica irreversible, que es la técnica de curetaje fisiario descrita por Bowen. Luego nos pasamos a las técnicas ya que son reversibles de frenado directo con tornillos de Metezeau transfisiarios. Y luego tenemos los métodos de compresión, en los cuales tenemos las grapas de Blount, las bandas de tensión con placa y tornillos y las bandas de tensión con sutura y tornillos. El potencial de corrección angular descrito para las grapas es de 0,6 grados al mes. El de tornillos transfisiarios es de 0,7 grados al mes. Para las bandas de tensión con placas y tornillos es de 1,4 al mes. Es el más rápido al momento. Tornillos con sutura es de 0,5 al mes. Y tener presente que la corrección del valgo es más rápida que la corrección del varo. También hay que tener en cuenta la edad de nuestro paciente, ya que pacientes pequeños podrían corregir más rápido que pacientes mayores. Este estudio de la doctora Loreto Silva, realizado en corderos, demuestra que el grado de inserción tiene una mínima influencia en la corrección angular. El postulado era si los tornillos puestos en paralelo tenían una menor corrección que los puestos en forma divergente. Este estudio del doctor Ignacio Sampera demuestra que el largo de los tornillos tampoco tendría importancia en la corrección angular. ¿Por qué el éxito de las placas en banda de tensión? Es una técnica sencilla, extrafisiaria, reproducible, de escasa morbilidad y mínimas complicaciones. En las imágenes pueden ustedes ver el mínimo abordaje el cual hacemos y el paciente al día siguiente ya de pie y sin dolor. ¿Cuándo hacemos crecimiento guiado versus osteotomías? En casos leves a moderados de deformidades, la tasa de éxito es cercana casi a un 100%. Pero enfermedades de Blount, niños obesos o edades esqueléticas avanzadas con deformidades severas, es menos posible lograr una corrección completa y habría que pensar en un tratamiento secundario. Cuando tengo una alteración del eje mecánico, una desviación del MAT en el plano frontal o sagital y relacionarlo evidentemente con la edad. Antes de, necesito un estudio clínico y funcional completo, laboratorio completo, estudios genéticos si es necesario y test radiológicos. El análisis crítico preoperatorio es fundamental. Debemos medir cada segmento y cada hueso para saber cuál es el sitio comprometido. Este ejemplo de genuvalgo era a expensas de la tibia distal y se corrige fácilmente con 2 tornillos con técnica de Metezeau. Debemos ser capaces de identificar claramente el problema, ya que en este caso el genuvaro no es susceptible de ser tratado con crecimiento guiado. ¿Por qué?
porque tiene una fisis enferma. Por lo tanto, nuestra única alternativa es hacer osteotomías. El análisis inicia con la predicción de la talla final del niño, un dato que también les gusta saber a los padres. Definiendo el origen de la deformidad, si esta es congénita o adquirida, tengo diferentes cálculos. Luego, con las tablas de Imeglio y la aplicación del multiplier, puedo determinar mi corrección según el crecimiento remanente. Para hemifisiodesis o correcciones angulares, voy a tener el tiempo de la corrección angular, por lo tanto es el último minuto en el cual yo puedo intervenir esta fisis. En este ejemplo de corrección angular, me dice que este niño en el último minuto que puedo realizar esta hemifisiodesis será a los 13 años, 10 meses. Pero escogiendo una técnica reversible, puedo hacerla de forma inmediata a la edad que este paciente tiene. Escogiendo un método reversible, para este genuvalgo tenemos a los 7 años un niño con sus ejes corregidos y no debemos esperar hasta los 13 años para hacer una fisiodesis definitiva. Todas estas técnicas pueden tener problemas y complicaciones, las cuales debemos saber reconocer. Podemos tener fallas en el sistema, como migración de los tornillos o rotura de estos. Pérdidas en el seguimiento. Esta es una responsabilidad compartida entre el médico que realiza crecimiento guiado y los padres del niño. También podemos tener sobrecorrección o subcorrección y evidentemente podemos generar daño facial. Un ejemplo de pérdida de control es una niña de 3 años con un genuvaro patológico, en el cual se realiza una fisiodesis y tras 15 meses de no ser controlada llega con una deformidad secundaria en valgo. Y para finalizar y a modo de conclusiones, siempre pensar que hay que analizar cada caso en forma exhaustiva, buscando tanto la etiología como el segmento comprometido y la zona donde voy a intervenir. Correlacionar esto con la edad ósea y con la edad cronológica de cada paciente. Tener en cuenta que los métodos reversibles reducen el riesgo de sobrecorrección o subcorrección. Y como antes mencioné, es fundamental un seguimiento estricto con cada paciente para evitar grandes complicaciones. Muchísimas gracias. Si tienen dudas o comentarios de mi charla, pueden escribirme al correo adjunto en la diapositiva. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Julio de Pablos. Mi interés principal es la cirugía reconstructiva. Practico en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Y hoy se me ha encargado hablar de distracción fisaria, centrándome no solo en la actualización, sino también en los problemas que conlleva esta técnica de distracción. La distracción fisaria es una técnica de distracción ósea que utiliza la fisis como el lugar de menor resistencia del hueso para, sin la necesidad de hacer una osteotomía, conseguir el alargamiento o la corrección angular deseada. La condición sine qua non para poder realizar este tipo de técnica es que la fisis del individuo o las fisis del individuo estén abiertas, que el paciente sea un paciente inmaduro. Inicialmente empezamos a realizar la distracción fisaria ya hace años, en los años 80, fundamentalmente para las elongaciones óseas, pero vimos que no tenía demasiadas ventajas con respecto a las corticotomías metafisarias y en el momento actual indica fundamentalmente la distracción fisaria para corregir deformidades fisarias en pacientes inmaduros, normalmente cercanos a la madurez esquelética, mayores de unos 10 años, pacientes que si tienen un puente óseo, no presenten un puente óseo mayor del 50% del total de la fisis. Fundamentalmente utilizamos esta técnica en deformidades tibiales más que en las deformidades femorales y sobre todo en pacientes en los que además de corregir esa deformidad necesitamos corregir una dismetría. Este, por ejemplo, es un caso muy bueno, pienso yo, para realizar este tipo de técnica, la enfermedad de Blount del adolescente.
en la que existe una tibia vara con las fisis todavía abiertas, como ven en este paciente de 14 años, y en la que sin necesidad de realizar ningún tipo de osteotomía ni en tibia ni en peroné podemos conseguir correcciones de este tipo. Vean cómo las únicas estigmas de la intervención que hemos realizado son las heridas o las cicatrices de las heridas para la inserción de los tornillos del fijador externo. Las ventajas de la distracción fisaria son fundamentalmente el que no es necesario realizar una osteotomía, el que no necesita una distracción diferida, no necesitamos esperar unos cuantos días para comenzar la distracción, sino que empezamos prácticamente al día siguiente de la cirugía, que presenta una excelente osteogénesis, por lo tanto es muy raro el encontrar no uniones después de una distracción fisaria. Que actúa a nivel fisario, lo cual es muy interesante para deformidades localizadas a dicho nivel, que son las indicaciones más importantes en esta técnica, y que permite la realización de una elongación en el caso de que esto sea necesario. Por ejemplo, este es un caso en el que tenemos un puente óseo medial en la tibia proximal y realizamos una distracción fisaria para corregir, pero en el caso de que necesitemos algo de distracción por un pequeño acortamiento que podría tener este paciente, también lo podemos añadir al tratamiento simultáneamente. Bueno, esta técnica, sin embargo, es una técnica que se utiliza realmente poco y yo he intentado ver por qué, cuáles son los problemas por los cuales se utiliza poco. Uno es porque las indicaciones, como acabo de mencionar, son muy concretas, deformidades fundamentalmente localizadas a nivel fisario en la tibia distal o en la tibia, sobre todo en la tibia proximal. En segundo lugar, hay unos riesgos propios que veremos y en tercer y cuarto lugar, otros puntos que dependen más de nosotros. Yo con frecuencia veo técnicas de distracción fisaria realizadas no demasiado ortodoxamente, de manera que es fácil que ocurran complicaciones precisamente por ese factor. Y, por otro lado, la selección del aparato. El aparato, si no es un aparato con unos requisitos muy particulares, es un aparato que va a funcionar mal. Riesgos propios. Los riesgos propios son la infección articular, sobre todo cuando utilizamos distracción fisaria en el fémur distal, y por eso le indicamos mucho menos y mucho más en la tibia proximal, donde los tornillos de fijación externa van a ser extraarticulares. La rigidez articular no nos ha dado mayores problemas nunca, y sí el cierre fisario prematuro puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando utilizamos distracción fisaria en pacientes con la fisis ya dañada previamente, como en este caso la fisis proximal de la tibia izquierda. Realizamos la corrección, este es el caso que hemos visto anteriormente, y lo más frecuente es que a pocos meses después de acabado el tratamiento se produzca un cierre fisario prematuro. Bueno, esto puede ser importante en pacientes jóvenes, sobre todo si la fisis previamente era normal, pero en pacientes, sobre todo como en este caso, en los que ha habido unas osteotomías y una deformidad recidivantes, pues puede ser incluso deseable el que con una distracción fisaria consigamos un cierre prematuro, de manera que no se produzca estas recidivas que menciono de la deformidad del fémur distal. Los, digamos, errores técnicos o esta heterodoxia técnica que he apreciado en algunos casos se pueden resumir en estos puntos. Uno, intentar distracción aguda. La distracción fisaria siempre es una distracción progresiva, no una distracción aguda. En segundo lugar, a veces encontramos pines mal ubicados, con lo cual la distracción se realiza de una manera muy difícil y es difícil conseguir la separación metáfiso-epifisaria. Y en tercer lugar, si la técnica de inserción de los pines no es la correcta, podemos generar daños epifisarios que luego van a conllevar un mal resultado final. Para eso, pues recomendamos técnicas muy sencillas para colocar los tornillos, estos tornillos a veces en epífisis muy estrechas. Lo primero que hacemos es colocar una aguja de Kirchner seguida de una broca canulada y una vez conseguido el orificio, ya insertar el tornillo del aparato definitivo.
Otra de los problemas que podemos tener es no realizar una transficción completa de la epífisis antes de iniciar la distracción fisaria. Siempre los pines deben atravesar completamente la epífisis, ya que si no lo hacen, como por ejemplo en este dibujo, no lo hacen, podemos producir problemas epifisarios, incluso fracturas epifisarias que conllevan o un fracaso del tratamiento. En cuanto a la epífisis, si queremos utilizar distracción fisaria, como ven en el caso de la izquierda, debe ser una epífisis no demasiado deformada para permitir la inserción de estos tornillos que suelen ser normalmente gruesos cuando utilizamos aparatos monolaterales. En el caso de la derecha ven cómo en esta enfermedad de Blount la epífisis es una epífisis deforme y en este caso la distracción fisaria va a ser muy difícil de realizar, por lo cual es preferible realizar una osteotomía, en este caso en la tibia proximal. Por lo tanto, sugerencias técnicas: utilizar distracción progresiva, utilizar una inserción de los pines de manera guiada, siempre atravesar completamente la epífisis con nuestros tornillos para evitar roturas o fracturas epifisarias, usar la distracción fisaria siempre en epífisis no deformadas o mínimamente deformadas con el fin de poder colocar bien los clavos. Y si hay un puente óseo, romper el puente percutáneamente. Se puede romper mediante distracción, pero si lo rompemos percutáneamente va a ser mejor. Y finalmente, en cuanto al aparato, a veces hemos visto malos resultados porque el aparato no era bueno. ¿Qué requisitos tiene que tener un aparato para una buena distracción fisaria? Primero, que sea ortogonal, que tenga una bisagra en su extremo, donde vamos a realizar la corrección, al nivel donde vamos a realizar la corrección, y que permita la utilización de tornillos o agujas de Kirchner en su caso. Por supuesto, el aparato debe ser un aparato estable, un buen fijador externo. Este, por ejemplo, es un caso de distracción fisaria en este puente óseo proximal y medial de la tibia, y vean cómo el fijador externo lo que tiene que tener es una bisagra en su extremo, y a ser posible colocada exactamente en la bisectriz del ángulo de la deformidad, para que luego, después, con nuestra corrección, consigamos tener los fragmentos de corrección, los fragmentos óseos en eje. En definitiva, ¿cómo escapar de problemas? Utilizar las indicaciones correctas, minimizar los riesgos utilizando la distracción fisaria en deformidades tibiales, valorando siempre las consecuencias del cierre fisario, utilizar una técnica progresiva, una inserción de los tornillos adecuada y, por supuesto, elegir el aparato también adecuado. Muchísimas gracias. Buen día, hablemos del Blount, del tratamiento a diferentes edades. Si ustedes recuerdan esta imagen, bueno, ya no es un paciente susceptible a tener un tratamiento pediátrico. La justificación para poder verificar esta necesidad de tratar el Blount no es solamente estética, es funcional. Al momento que tenemos una alineación en varo o el valgo, hay un riesgo para la artrosis. ¿Por qué? Porque el eje de la carga se va más hacia el compartimento medial o lateral, lo cual nos va a dar una discrepancia en longitud de las extremidades y todo el peso se va a agrupar hacia el lado que esté más bajo y más enfermo. Si le sumamos el factor como la obesidad, pues evidentemente la artrosis va a aparecer antes. Recordemos que los factores de riesgo para enfermedad de Blount son un esqueleto inmaduro más una carga demasiada de peso, es decir, un ambulante precoz con sobrepeso. Si es del sexo femenino o si es de raza negra o hispánica, el riesgo se duplica. Con respecto a la edad, antes de los 4 años hablamos de un Blount infantil, un juvenil que va de los 4 a los 10 años y mayores de 10 años es un Blount del adolescente. Aquellos casos severos de un Blount infantil o juvenil tienen muy mal pronóstico porque la posibilidad de arresto fisario y de discrepancia es más importante que el tenerlo de inicio en la adolescencia. Al evaluar clínicamente al paciente con Blount, recordamos que en la fase de apoyo es donde vamos a verificar el varo, el antecurvatum y la rotación interna de la tibia. Esto, en el caso unilateral, nos va a dar una discrepancia de extremidades inferiores y se presenta bilateral en el 50% de los casos.
Para el cuadro clínico y el diagnóstico a veces es muy fácil, como en la paciente que les presento de un blount unilateral, pero lo más importante son las radiografías, y aquí debemos de trazar una línea longitudinal diafisaria, asimismo la línea de la articulación y posteriormente una línea perpendicular a la primera. Cuando este ángulo es mayor de 15 grados, prácticamente estamos hablando de un blount. Si además lo acompañamos de esclerosis, ruptura o colapso de la metáfisis de la tibia, hay que apresurarnos. La clasificación radiográfica del Langel-Scale sigue vigente, en donde podemos dividir prácticamente en dos subgrupos. 1, 2 y 3 van a poder resolver de una manera o conservadora o no tan agresiva, pero lo que es el 4, 5 y 6, sobre todo cuando se acompaña de un puente óseo, de colapso, del platillo tibial o de una franca artrosis, ya el pronóstico es más sensible. Para optimizar nuestro tipo de tratamiento tenemos que verificar varias cosas. 1, la edad y 2, el Langel-Scale. Podemos irnos desde las órtesis, pasando el crecimiento guiado o finalmente la osteotomía para poder corregir esta deformidad. El usar órtesis, estas son las que usaba una paciente en donde seguramente con la primera controlaban la rotación interna, con las cuñas en las plantillas el varo y con el zapato, la verdad es que, bueno, no soy yo experto en qué querían controlar. Lo importante de ello es saber la historia natural de este padecimiento para saber que la situación está en las rodillas y no necesariamente en los pies, y cuanto más hagamos en los pies, pues probablemente no repercuta en salud para las rodillas. Hay algunas publicaciones que sugieren que el uso de órtesis, tanto diurnas como nocturnas solamente, pudieran mejorar esta alineación, pero no hay un estudio serio en donde verifique si realmente a nivel de ligamentos y esta elongación pudiera ayudarnos, y solamente se ve en casos leves. La posibilidad de remisión espontánea es más o menos de un 3%, y la posibilidad de falla va a aumentarse si tenemos un paciente obeso, si es bilateral, o si decíamos tenemos una clasificación de Langel-Scale mayor de 3. Si después de un año que establecemos un tratamiento no hay mejoría, pues estaría bueno pensar en un cambio de planes. Agotado las posibilidades no quirúrgicas, si nos vamos a la cirugía, existen varios tipos, lo que es el crecimiento guiado, las osteotomías, la resección de barra. Platiquemos de ellas. El crecimiento guiado se ha sugerido para un blount tardío cuando tenemos más de 15 grados de varo y quedan más de 2 años de crecimiento remanente y el acortamiento es menor de 10 milímetros. Tenemos aquí que considerar que un arresto que nosotros hagamos más el resto que ya tiene nos va a dejar una discrepancia en longitud de extremidades inferiores hasta de 3 centímetros. El material puede protruir, puede migrar, puede fatigarse y podemos en pacientes que no siguen sus evaluaciones periódicamente llevar una sobrecorrección. A manera de ejemplo, veamos este paciente con un blount Langel-Scale 2, 3, que verificamos si podemos a los 3 años realizar el diagnóstico, a los 4 años la cirugía y hacia los 5 años prácticamente ya tenemos una corrección completa. Lo mismo pasa en algunas publicaciones en donde verificamos una Langel-Scale probablemente 2 o 3, donde no tenemos ninguna barra, ningún puente, se realiza el crecimiento guiado y al término del seguimiento, pues una alineación completa de los segmentos. Pero no todos los casos son miel sobre hojuelas. Veamos en esta imagen cómo ya tenemos incluso en un Langel-Scale 2 o 3 una alineación en varo de la articulación a expensas de una hipertrofia del cóndilo femoral medial. A los 8 años, a los 9 años continúa evolucionando y así es como llega. Hacemos el crecimiento guiado tanto femoral como tibial. Esta es la radiografía transoperatoria a los 9.2 años. Después de un año y meses que se perdió este paciente, vemos cómo se está cumpliendo la función a nivel del fémur y la tibia prácticamente ya la encontramos con una superficie casi perpendicular a como debería estar y optamos por el retiro de material a los 12 años antes de que se haga una sobrecorrección porque es un paciente que pues después de no haberlo visto en un año y medio seguramente pasaría que regresaría con un valo. A los 12 años no es la mejor articulación. Además de ello, tampoco es el mejor paciente porque cada vez que lo veíamos pues eran 10 o 15 kilos más de peso. Cuando hacemos osteotomías, sabemos que existen de cierre, de apertura, de traslación, etc. Tenemos que verificar el material que vamos a utilizar, ya sea placa, clavos, tornillos, fijación externa, lo que más tengamos a la mano y nos habituemos con ellos. Hay que considerar que tenemos que elegir el mejor material. Tenemos un paciente que debe tener una fijación estable, que es un paciente con sobrepeso y que probablemente tengamos que hacer primero una extremidad y posteriormente la otra. Si decidimos la corrección con fijación externa, hay múltiples fijadores que pueden servirnos para ello y nos van a ayudar a realizar una corrección progresiva generalmente. Debemos de considerar
el hecho de no todos los implantes están disponibles para todos, pero principalmente que el paciente sea candidato a esta fijación. No todos los pacientes van a cooperar a ir a sus consultas, a tener la higiene que necesitamos, a tener los cuidados. Si estamos haciendo una distracción progresiva, no todos los pacientes van a cooperar para ello. Así que es a veces sabio decir, no le voy a poner fijación externa, voy a hacer una osteotomía y evitarme un dolor de cabeza. Sabemos que en la osteotomía tenemos que alinear el cora, pero lo más importante que vemos en la imagen de hasta la derecha, es que tenemos un colapso del pilar lateral, entonces también tenemos que tomar esto en cuenta y a veces tenemos que hacer una sobrecorrección. Según las reglas de la osteotomía, veamos cómo tenemos que alinear nuestro fijador en sentido anteroposterior a nivel de la superficie articular y posteriormente hacer una osteotomía. Y de acuerdo a las reglas de las osteotomías, la tercera regla, tenemos que hacer una traslación de nuestra osteotomía porque no vamos a quedar en el mismo eje, ya que nuestro cora quedaría prácticamente a nivel articular. Y después fijarlo con el fijador que ustedes prefieran. En este ejemplo, veamos cómo se utiliza un fijador espacial Taylor y veamos la imagen de la derecha. No vemos unas tibias perfectas ni preciosas, pero sí vemos un eje biomecánico que queda alineado y eso es lo que buscamos. Cuando vamos a hacer una resección de la barra fisaria es técnicamente difícil, tenemos que hacer una ventana, tratar de ir y haber previamente localizado con tomografía dónde está este arresto y tenemos que ver que sea menos del 50% de la fisis involucrada debido a que mayor de esta cantidad es altamente posible que fallemos. Hay que considerar que en caso de ser una lesión aislada tenemos que considerar la tomografía para revisarla, como les había contado, y si solamente optamos por este procedimiento, pues estamos perdiendo nuestro tiempo, 50% va a fallar. Esto tiene que considerarse en conjunto con otro tratamiento. El optar por la cirugía de elevar el platillo tibial generalmente se ha recomendado en un Blount grave, más o menos un 5 o 6 de la clasificación de Langenskiol, y esto es muy necesario confirmar con una tomografía, una imagen por resonancia, verificar que está el arresto completo y prácticamente utilizar la articulación como bisagra. La mayor parte de estas experiencias son reportes de casos y a veces se tiene que hacer una sobrecorrección. Es importante que cuando hagamos este procedimiento, quienes decidan hacerlo, hacer la abolición de la fisis medial para evitar una corrección insuficiente a la larga. Este es un artículo donde se observa cómo se hace una cuña tratando de utilizar la articulación como bisagra, sin embargo es muy alta la posibilidad de que se fracture de forma articular, después se le pone injerto y verificamos cómo con el material de osteosíntesis se trata de dar un soporte. Recordemos que este paciente tiene que dejar de pisar un buen rato en lo que se integra el injerto. Aquí llama un poco la atención la protrusión del material que puede ser bastante doloroso y que afortunadamente no hubo ningún colapso. Desafortunadamente este estudio es solo de 38 meses de seguimiento y no sabemos cómo evolucionó, sin embargo el resultado parece ser satisfactorio. Algunas consideraciones con respecto a la cirugía de Blount del adolescente es que es probable que el fémur distal pueda necesitar corrección por estar en valgo, que no necesariamente en todos los casos es mandatorio hacer la osteotomía del peroné porque este se va a alinear conforme se alinea el eje mecánico y en los pacientes sumamente obesos verificar una valoración pulmonar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Les agradecemos a todos los profesores por sus valiosas pláticas de estos temas que se pueden considerar bastante complicados, sobre todo por la corrección que nosotros esperamos en los pacientes. El chat que tenemos en YouTube es para que los participantes aprovechen para hacer alguna pregunta para los profesores acerca de sus temas. Muy bien, vamos a empezar con los casos clínicos, la mesa redonda referente a estos temas, titulada de cuándo vamos a hacer el crecimiento guiado, cuándo vamos a hacer la fijación externa para las correcciones angulares. Les voy a presentar dos casos clínicos. Como les comentaba, entonces el primer caso es un masculino de 13 años, el cual inició sus primeras valoraciones por el ortopedista desde los 4 años aproximadamente. Esto por un acortamiento del miembro pélvico derecho asociado a
ausencia de dedos del pie derecho. Comentaba la madre de que a partir de esa edad se le hicieron aproximadamente 6 cirugías, las cuales consistieron en la colocación de grapas en el fémur distal izquierdo y en el derecho, con las siguientes radiografías, en la cual podemos ver de su lado izquierdo de la pantalla las grapas en el fémur distal derecho, grapas en el fémur distal izquierdo y tibia proximal izquierda. Comentaba la madre de que se realizaron múltiples cirugías porque estas grapas se perdían su posición. Al último se realizó una nueva cirugía, retirándola con tornillos bioabsorbibles. Hasta julio del 2018 se realizó una nueva cirugía, en la cual se hizo un alargamiento en agudo de la tibia derecha, colocando una placa y el injerto en el sitio de la osteotomía de la tibia. El 16 de septiembre de ese mismo año se rompe el implante donde se observan esas radiografías. Ese mismo día, al transcurso de las horas, se realiza una nueva cirugía en la cual se retira esa placa y se coloca una nueva con una placa LCP, en la que es la imagen de su lado derecho. En octubre del 2019 se le toma esta telerradiometría de miembros pélvicos, en la cual podemos ver que existe un acortamiento del miembro pélvico derecho de 4 centímetros, una hipoplasia femoral derecha, una papas tipo 9, una hemimelia peronea, una Calanchi 1A y la deformidad de embalgo de la tibia. Se le retiraron sus placas en diciembre de 2019, esto al considerar que estaba consolidada el sitio de la osteotomía y del injerto de la tibia derecha, siendo que no estaba en pseudoartrosis, por lo cual al paciente se le realizó la siguiente cirugía, el cual consistió en la colocación de un elongador óseo monoplanar, haciendo una osteotomía de tibia proximal y haciendo cura de pseudoartrosis de la tibia, de la misma tibia, colocando injerto óseo, matriz y dándole compresión. Los siguientes controles son de junio, donde se empieza a ver el sitio de la distracción de la osteotomía, la distracción de la misma y con una elongación aproximadamente de 2-3 centímetros. El 13 de agosto el paciente decidió iniciar a deambular sin asistencia de muletas, de andadera, por lo cual en el sitio de la elongación ósea pues se presentó una nueva deformidad de embalgo. Afortunadamente el callo o la distracción todavía estaba en un callo blando, por lo cual indicando al paciente que caminara con asistencia de una andadera se logró corregir un poco dicha deformidad. Y las últimas radiografías de este paciente, que son de este octubre, ya el sitio del alargamiento óseo, la calidad del hueso se ve un poco mejor. La deformidad de la tibia quedó en 10 grados y pues el sitio de la pseudoartrosis de la tibia pues pareciera que está como que dudoso referente a si va consolidando o no. No sé si los profesores tengan alguna apunte sobre el caso de este paciente, si hubieran optado por realizar este tipo de cirugías desde el principio, la evolución que ha tenido para este paciente, ¿les pareció que era para realizar este tipo de cirugía de elongación ósea? A mí me gustaría opinar que, como nos enseñaron nuestros maestros, el secreto del éxito es la planeación. Entonces, referente al tema que yo presenté, pues primero conocer la patología que estamos tratando, hacer una revisión detallada de nuestro paciente, a tener un buen estudio de imagen, un eje mecánico que nos permita conocer con precisión qué estamos tratando y, como bien lo comentó la doctora Estefanía, hacer una predicción de la dismetría final de crecimiento. Yo creo que ese es el punto clave para iniciar un tratamiento de estas características y yo creo que la doctora Estefanía podría complementar más acerca de esto. Y claro, como dice Omar, es sumamente importante desde el inicio del caso tener claro frente a qué paciente estamos. Para mí es una deficiencia longitudinal de toda la extremidad derecha, una dismetría congénita y lo más probable es que esté en el contexto de una hemimelia.
y haciendo cualquier procedimiento sin retirar la membrana interperoneo-tibial, todas nuestras correcciones se van a ir al valgo y van a ser un fracaso. Por lo tanto, teníamos hartas cosas como para que nos dijeran o se nos prendiera la ampolleta antes, porque el niño le faltaban ortejos en ese pie, tenía una diferencia ya importante a los 4 años. Por lo tanto, yo creo que aquí el caso nos hace pensar y reafirmar que lo importante para poder hacer estas correcciones, tanto angulares como de diferencias de longitud, es el planeamiento y saber bien frente a qué paciente estoy. Yo estoy de acuerdo, creo que lo importante, uno, conocer la patología y dos, también saber con lo que contamos. De entrada tenemos una fisis patológica en donde una grapa no va a ser suficiente como para contener la fuerza de la fisis. Probablemente por eso se diseñó el poner doble grapa. Y ya cuando hablamos de fisis patológicas, lo más recomendable es una placa con tornillos. Y sabiendo la historia natural de esa enfermedad, sabemos que la discrepancia va a ser mayúscula. Entonces, yo creo que desde el inicio, y coincido con todos, desde el inicio el plan debió haber sido otro. Probablemente desde una cosa radical de saber que esa extremidad no va a crecer 10 centímetros en comparación con la otra y probablemente adaptar una ortoprótesis, pero evitarle quizás 5 de las últimas cirugías que se dieron. Doctor Julio, ¿algún comentario sobre este caso? Falta prender el micrófono, Julio, por favor. Dar audio. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Sobre el primer caso bueno, había 2 casos. El primer caso que han presentado, me gustaría hacer una serie estoy de acuerdo con todo lo de la planificación que habéis comentado, me parece estupendo, pero hay una serie de datos, de detalles técnicos que me parece que son importantes. El alargamiento agudo en pacientes congénitos está destinado al fracaso prácticamente siempre. Hay que tener, yo creo, mucho cuidado con ese tipo de alargamientos porque son difíciles de conseguir y muy arriesgados. La corrección aguda de la deformidad también es peligrosa, sobre todo. Sí, lo escuchamos, doctor. Sí. Bueno, la corrección, es que me estoy repitiendo, la corrección aguda de la deformidad cuando se ha producido después de un alargamiento también es muy peligrosa. Hay que perder longitud siempre que se dan ese tipo de deformidades. Cuando se intenta corregir un valgo tibial, hay que reconstruir el peroné. El peroné sin reconstruir está condenado a que vuelva el valgo de nuevo otra vez. Y en cuanto a las últimas radiografías de que hemos visto, los pines del aparato monolateral no están colocados perpendiculares al hueso y por eso se ha producido, en mi opinión, la deformidad de 18 grados que se ha estado viendo. En este caso, yo creo que lo que habría que haber hecho inicialmente es enderezar el hueso y después de hacer un alargamiento progresivo. Esas son mis notas técnicas al caso. ¿Alcanzamos a presentar el segundo caso? No. Muy bien. Bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a dar por terminado el primer módulo de pediatría. Les agradecemos a todos los profesores y a todos los participantes su atención. Hay que seguir con este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Encantado de veros a todos. Igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias.